la sesión, entonces pues para que quede saludo allí a Ángel, a Darwin, David Andrés, John Charles, Juan Camilo, Juan Diego, Juan Maya, Juan Sebastián, Juan Sebastián Suárez, Luis Carlos, Sebastián Díaz, Sebastián Espinosa, Sebastián Lozano y Valentina. ¿Qué vamos a hacer entonces en este momento? Tengo, como les compartía, un video allí ya, digamos, preparado, ¿cierto? Hay una presentación donde se habla del osciloscopio y el generador de señal. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que como ya estamos o ya vamos a empezar a conocer con mayor propiedad los circuitos que son análogos, en este caso pues para lo que son los sistemas, digamos, de tipo electrónico, como hablábamos nosotros en la sesión anterior. Entonces, el propósito es que dentro de todos esos aspectos que para nosotros vienen siendo relevantes, tengamos a bien saber qué implicaciones tiene para nosotros un osciloscopio y qué implicaciones tiene un generador. Creo que ustedes hasta ahora no los han manejado, ¿verdad? Si alguno lo ha manejado, pues puede expresarlo. Pero ustedes se van a dar cuenta que tanto el osciloscopio como el generador se convierten en unos instrumentos que son claves, que son realmente fundamentales para el buen ejercicio con los dispositivos pues análogos, ¿listo? En este caso pues con semiconductores que tienen que ver ya con la propiedad de circuitos pues propiamente electrónicos. Entonces, vamos a revisarlo, vamos a escucharlo. Espero que el tiempo nos alcance porque siempre tienen una duración allí considerable. Entonces, una vez nosotros los veamos, préstenle toda la atención porque, vuelvo y repito, es muy importante. Entonces ya, si no alcanzo a complementar la información hoy, porque pues el tiempo aquí se nos hace muy corto como les decía al inicio, ya toda esa información que sea para complementar, ya me comprometo a que lo miraremos en la siguiente sesión. Entonces vamos a revisarlo. Allí ya activé para que ustedes puedan escuchar allá. Si alguno no escucha, de todas maneras me lo hace saber, a ver qué pudo haber sido la situación. Así que empezamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En un video anterior donde hice la revisión de este osciloscopio de la marca Unite, varios de ustedes me comentaron que les gustaría ver una serie de videos donde se explique en detalle el funcionamiento y el uso del osciloscopio. Este es el primero en una serie de videos donde haremos precisamente eso. En esta ocasión vamos a ver los controles básicos y cómo calibrar las puntas de prueba. Les comento que este osciloscopio fue patrocinado por los amigos de AG Electrónica, que cuentan con un extenso surtido de instrumentos de medición, así como todos los componentes que puedan necesitar para sus proyectos. AG Electrónica también cuenta con un centro de servicio autorizado para reparación y mantenimiento de equipos de la marca Unite. En la descripción del video les dejo la liga a su página y a la del centro de servicio. Primero que nada, ¿qué es un osciloscopio? Bueno, es un instrumento de medición que nos permite visualizar las señales eléctricas. Con esto nosotros podemos medir frecuencias, amplitudes e incluso comportamientos transitorios de la señal, los cuales sería imposible de observar con un multímetro. Dependiendo de la marca y el modelo de su osciloscopio, vamos a tener ligeras variaciones en la disposición y tipo de controles, pero todos son muy similares. Lo primero que debemos observar es cuántos canales tiene nuestro osciloscopio. En este caso podemos ver que son dos canales, el 1 y el 2. Esto quiere decir que podemos medir dos señales simultáneamente. Si tuviéramos 4 canales, podríamos hacer la medición
de 4 señales. Observemos que aquí tenemos una sección vertical que tiene 2 perillas, una que dice posición y otra escala. Con la perilla de posición podemos ajustar justamente la posición vertical de nuestra señal. Podemos moverla en la pantalla. Y obviamente lo deseable es dejarla en el centro. Por otro lado, la perilla de escala nos permite modificar el tamaño o escala vertical de la señal. Si la movemos a la derecha, ampliamos la escala vertical y la vemos más grande, y hacia la izquierda tenemos el efecto contrario. Lo que queremos es que nuestra señal ocupe la mayor parte de la pantalla, pero que observemos la forma de onda completa. Por otro lado, tenemos una sección horizontal que, de manera similar, la posición horizontal nos mueve la señal de izquierda a derecha, y con la escala horizontal hacemos un zoom de manera que podemos comprimir o expandir la señal en la dirección horizontal. De esta forma podemos ajustar la señal de manera que la podamos visualizar de la forma que más nos convenga. La imagen que observamos en la pantalla es una medición en tiempo real de la señal. Nosotros podemos apretar este botón que traen todos los osciloscopios, Run Stop. Si lo apretamos, entonces congelamos la señal en un instante de tiempo particular, y esto nos permite hacer ciertas observaciones más detalladas en ese tiempo preciso en el que congelamos la imagen. Lo volvemos a apretar y el osciloscopio continúa haciendo la medición en tiempo real. Otro aspecto importante del osciloscopio son las puntas de prueba, que no son simplemente un par de cables como en un multímetro, sino que son un poco más complejas. Tenemos esta terminal del tipo lagarto, la cual se conecta a tierra, y el otro extremo se conecta a la señal o al punto del circuito donde querramos medirla. También tenemos este botón el cual se puede seleccionar entre un X y 10X. Podemos moverlo, y esto nos proporciona un factor de amplificación de la señal. Antes de comenzar a hacer mediciones, es importante calibrar las puntas de prueba. Podemos observar que aquí hay un tornillo de calibración. Algunos otros modelos traen el tornillo en el otro extremo, y básicamente se trata de un capacitor variable que debemos ajustar para que la punta quede calibrada. Ahora vamos a ver cómo es el proceso de calibración. Comenzamos por conectar nuestra punta de prueba en el canal 1. Ahí la tenemos. Y vamos a asegurarnos que solamente esté activo el canal 1. El canal 2, que es este, ahí están activos los dos canales, lo desactivamos. Vamos a colocar la punta en 10X, ya la tenemos ahí. Y ahora vamos a seleccionar en nuestro menú, que se activa con este botón, vamos a seleccionar acoplamiento DC. Tenemos varias opciones, pero nos vamos a quedar para propósitos de calibración con acoplamiento DC. Seguidamente debemos de seleccionar que nuestra punta de prueba esté en 10X. Aquí vemos que está en un X. Vamos a moverlo para que quede en 10X. Ahora presionaremos el botón de menú de trigger, ¿sí? Y tenemos que escoger el tipo de Edge.
La otra opción es pulso, nos vamos a quedar con Edge. Seguidamente, la fuente debe de ser el canal 1, porque es el que estamos usando. Tenemos varias opciones, pero nos quedamos con canal 1. Y también Slope debe de ser la opción que está seleccionada, que es Rise. Esto le dice al osciloscopio que queremos iniciar la medición tan pronto la señal se encuentre en un punto de subida. El osciloscopio tiene internamente un generador de señales que vamos a utilizar para calibrar nuestra punta. Esta es la salida que corresponde al generador. Vamos a conectar el caimán que corresponde a tierra a la terminal marcada con tierra y el otro extremo de la punta a la señal. Y vemos cómo aparece nuestra señal en la pantalla del osciloscopio. Vamos a hacer los ajustes verticales y horizontales para que podamos verla con claridad. Ahí la tenemos centrada. Vamos a cambiar la escala. Ok. Que se vea un poco más grande. Y ahora vamos a cambiar la escala horizontal. Ahí está, se ve bien. Y ajustamos el nivel de trigger para que nos quede estática. Ahí se ve mejor. Ahora bien, necesitamos ajustar el capacitor variable que está en la punta de prueba. Para ello vamos a usar un desarmador plano pequeño y lo vamos a mover hasta que obtengamos una señal que tenga los extremos perfectamente planos. Podemos ver cómo se va moviendo. Aquí ya nos pasamos. Le damos en el otro sentido y un poquito más. Ahí está. Tenemos una onda cuadrada perfecta. Esto indica que nuestra punta ya está calibrada y podemos proceder a hacer mediciones con precisión. Para ello voy a usar este circuito, que es un doblador de voltaje, el cual usa un oscilador 555 que genera un tren de ondas cuadradas, el cual es el que vamos a tratar de ver en el osciloscopio. Conectamos el clip de tierra al negativo y la punta la voy a poner en el pin 3 del 555, que es el que genera la salida, la señal de onda cuadrada, que ya podemos ver aquí en la pantalla. Una vez teniendo la señal en la pantalla, podemos ajustar las escalas para tener una mejor visualización. Por ejemplo, ahí. Y también movemos la escala horizontal. Y podemos observar el tren de ondas cuadradas. También la mayoría de los osciloscopios tienen un botón auto, el cual trata de encontrar la mejor representación en la pantalla. Normalmente lo logra cuando se trata de señales periódicas. Ahí está. Podemos observar que se trata de una señal, efectivamente, un tren de ondas cuadradas. Vamos a acercar un poco más la pantalla. Ahí tenemos. Podemos ver que aquí dice 2 volts. Esto significa que la escala vertical tiene 2 volts por cada división. Es decir, cada una de las divisiones en la pantalla, en la escala vertical, representa 2 volts. Eso quiere decir que la altura de esta señal es de 2, 4, 6, casi 8 volts. Podemos nosotros cambiar la escala, por ejemplo, la hacemos más pequeña. Nos está indicando que son 5 volts por división.
tendríamos aquí 5, 10, 15, etc. Y cada vez que nosotros movemos la escala, el osciloscopio nos indica cuál es el número de volts por cada división en la pantalla. Algo similar podemos observar en la escala horizontal, que es la escala de tiempo. Nos está diciendo que son 5 microsegundos. Entonces, cada división horizontal toma un tiempo de 5 microsegundos. Entonces, el ancho de este pulso podemos ver que es de un poco más de 5 microsegundos. Para verlo con más detalle podemos mover la escala horizontal. Ahí está. Ahora tenemos 2 microsegundos por división, de modo que el pulso mide 2, 4, 6, casi 7 microsegundos. La podemos hacer más grande aún y vamos a mover la posición horizontal que comentamos anteriormente. Ahí está, vamos para ver el pulso completo. Colocamos el inicio del pulso para que coincida con la escala y podamos contar. Ahí está. Y vemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7 divisiones. Como cada división es 1 microsegundo, este pulso tiene un ancho de casi 7 microsegundos. Le damos otra vez en auto para regresar a la representación donde vemos el tren de ondas completo. También podemos ver varias de las características de la onda si apretamos este botón de medición o measure. Y aquí nos dice, por ejemplo, que tenemos una frecuencia de un poco más de 62 kilohertz. Es decir, hay 62.000 pulsos generados cada segundo. Y aquí vemos de hecho el ancho del pulso que medimos manualmente hace un momento. Es de 6.8 microsegundos. El osciloscopio es una herramienta muy versátil y tiene muchas otras funciones que iremos comentando en videos posteriores. Por el momento, eso es todo. Espero que haya sido de utilidad lo que hemos comentado y nos vemos en el próximo video. ¿Qué tal? Bueno, entonces allí, en ese primer video sobre el osciloscopio, lo que es relevante es, digamos, el manejo que él nos comparte allí en relación, pues, por lo menos para lo que tiene que ver con las puntas del osciloscopio. Nosotros normalmente las llamamos de esa manera, puntas del osciloscopio. Lo otro que viene siendo también un hecho relevante para tener en cuenta es que si ustedes vieron allí en la ampliación que él hizo, cuando él logra ver allí en la punta del osciloscopio, ahí hay una parte donde nosotros le ponemos o seleccionamos mejor por 1 o por 10. Normalmente, pues lo ideal es que siempre estén por 1, de tal forma de que cuando ya nosotros tenemos la posibilidad de ver la señal, la forma de onda del osciloscopio, entonces lo que nosotros identificamos como la amplitud de la onda, entonces ya viene siendo pues como el valor real. Cuando por alguna razón uno tiene una señal que tiene una amplitud muy pequeña, que es muy difícil de ver, pues así de medir, entonces uno selecciona el por 10. Entonces, desde luego la señal sale más amplificada ahí en la pantalla pues, del osciloscopio, pero como uno ya sabe que esa es una señal donde en la punta del osciloscopio seleccionamos el por 10, al dato que nos da, entonces ya nosotros lo que hacemos es dividirlo, ¿listo? Para tener en cuenta, dividirlo en este caso entonces entre lo que se multiplicó, que sería por 10. En este curso, para que, confiando que todo salga bien el día de mañana, no se les vaya a hacer extraño, siempre es importante dentro de la formación que ustedes van a tener, trabajar en principio no con osciloscopios digitales, sino con osciloscopios que sean propiamente análogos. ¿Por qué razón? El osciloscopio digital es un buen recurso, la verdad que ayuda mucho,
Y tiene una situación que nos facilita muchas cosas porque cuando ya yo voy viendo la señal, él ya me va indicando qué amplitud tiene, qué frecuencia tiene y me va dando pues otros parámetros de la forma de onda. La idea que uno siempre tiene es que ustedes cuando utilicen un osciloscopio lo aprendan a utilizar realmente muy bien. Entonces, muy bien significa, que eso yo ya se lo voy a ratificar pues cuando empecemos a mirar señales más adelante, es el hecho de que ustedes logren por su propia cuenta identificar qué amplitud tiene, identificar qué periodo tiene la señal y por ende identificar entonces la frecuencia de la señal. Eso es algo pues muy importante y entonces siempre en esa asignatura uno solicita pues que ustedes tengan osciloscopios análogos. La institución los tiene, allá los tenemos. Ya cuando ustedes de pronto ya estemos como para dos clases pues para culminar, o tres, entonces uno ya dice, bueno, pasémosles a ellos el osciloscopio digital para que ya ustedes miren el cambio y entonces ya también se vayan adaptando a ese, ¿no? Entonces, esos son los aspectos pues que uno tiene presente aquí. En este video ya vamos a tener en cuenta, entonces presenta algunas consideraciones, en especial lo que dice allí el famoso trigger, que es una función que el osciloscopio nos entrega con el propósito de que cuando nosotros vemos la señal, entonces logremos fijar la misma, pues para poderla evaluar y todos los demás aspectos que para nosotros son pues digamos importantes. Entonces, escuchémoslo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Ahora tenemos un video más en la serie de cómo utilizar el osciloscopio. Anteriormente explicamos cómo usar la escala vertical o de voltaje y la horizontal o de tiempo. Y en esta ocasión veremos cómo utilizar la función trigger. Agradecemos el patrocinio de AG Electrónica, que cuenta con toda la gama de equipos Unité. Asegura tu inversión con el centro de servicio Unité de AG Electrónica, el cual cuenta con refacciones originales, mantenimiento preventivo, reparación de equipos, soporte técnico y la garantía AG. En la mayoría de los osciloscopios, la sección de trigger se encuentra al lado de las que controlan el vertical y horizontal. Y ahora veremos cuál es su función. Aquí, por ejemplo, tenemos una señal senoidal, que de hecho es la salida de un transformador, y vemos que la onda no está fija en la pantalla, se está moviendo. Y esto, bueno, es un problema porque no nos permite ver con claridad la señal y se dificulta efectuar las mediciones en la pantalla. La función del trigger es precisamente esa, dejar fija la señal. Y lo que sucede es que el osciloscopio está tomando muestras de la señal, pero, por decirlo de alguna manera, no sabe en dónde empieza y termina un ciclo de la señal. Así que debemos de mover la perilla de nivel de trigger para indicarle al osciloscopio en qué punto de la señal queremos que comience a dibujar la onda. Podemos ver que aparece una raya horizontal, que es el nivel de trigger, y nosotros la vamos a bajar hasta donde se encuentra la señal. Vemos cómo la señal ya se estabilizó. Si nosotros tomamos en cuenta la línea vertical como el cero o el inicio de la señal, al mover el nivel de trigger, le estamos diciendo al osciloscopio en qué valor de la señal queremos que comience a dibujarla. Por ejemplo, aquí está casi arriba y aquí comienza a dibujar la señal el osciloscopio. Podemos bajar el nivel de trigger, por ejemplo, hasta aquí, y la onda se comienza a dibujar a partir del centro. Y podemos mover el nivel de trigger hasta el punto en el que queramos, hasta tener la onda en la posición deseada. Ahora bien, existen
varias formas de ajustar el trigger. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que es del tipo Edge. Y esto significa que vamos a seleccionar el borde de la señal, ¿sí? Y existen dos maneras de seleccionar el borde. Podemos tomar el borde de subida de la señal, que es el modo en el cual está trabajando ahorita el osciloscopio. Vemos que aquí dice rise o subida. Y también está indicado aquí por este símbolo, ¿sí? Tenemos ahorita el nivel de trigger para que comience a dibujar la señal a la subida de la misma, indicado acá, y está en un nivel de 6 volts. Nosotros podemos cambiar este ajuste y ponerle bajada o fall, con lo cual ahora el osciloscopio selecciona la parte donde la señal va de bajada. Esto dependiendo de lo que más convenga a las condiciones de medición que estemos utilizando. Si nosotros movemos la línea de trigger afuera de la señal, de nuevo se pierde la estabilidad. Aquí tenemos una señal de tipo diferente, es un tren de ondas cuadradas y de nuevo, como no hemos fijado el trigger, vemos que la señal no está fija en la pantalla. Vamos ahora a mover el nivel, vamos a bajarlo hasta que llegue al área de la señal y ya la tenemos fija. Y una vez que está en esta posición, ya podemos checar, por ejemplo, tenemos la escala vertical en 5 volts, y vemos que la onda abarca un cuadro, 5 volts, y más o menos la mitad del otro, lo cual nos llevaría aproximadamente a 7.5 volts. Y también podemos ver la escala horizontal o de tiempo y checar cuál es el periodo de la misma. Y de nuevo, ahorita tenemos el trigger para detectar la subida de la onda. Aquí está en rise. Y si nosotros lo movemos a la parte de bajada, entonces se comienza a dibujar la onda cuando va de bajada. Muy bien, bueno, como hemos podido ver, el uso del trigger es realmente sencillo y nos ayuda a estabilizar la señal en la pantalla. Próximamente continuaremos con los videos del uso del osciloscopio. Permanezcan atentos al canal, gracias por su visita y nos vemos en el próximo video. Bueno, entonces, no olviden ese caso del trigger. En un osciloscopio que esté bueno, es clave que cuando ya uno mueve el trigger y seleccionamos la señal como nos mostró allí pues él en el video, pues uno logra que la señal quede quieta. ¿Por qué necesitamos que la señal quede quieta? Pues porque requerimos medirla, requerimos nosotros saber qué características tiene y demás. Entonces ese es un aspecto que para nosotros es fundamental. Así que no se les olvide ese detalle porque realmente es muy importante. ¿Qué vamos a ver ahora a continuación? La idea es que nosotros vamos conociendo de una vez. Ustedes vieron que en el primer video el invitado de esta noche nos informaba de que el osciloscopio tiene pues un generador interno, que eso es lo que nos permite a nosotros hacer muchas veces la calibración. Siempre, no se les olvide, siempre es importante antes de utilizar un osciloscopio calibrar cada canal. Calibrar tanto el canal 1 como el canal 2. Hay algunos osciloscopios que dicen canal A y canal B. Eso es irrelevante, pues ya sea con número o con letra, pues de todas maneras la gran mayoría tienen dos canales. Algunos sí pueden incluso incluir más, pero pues esos vienen siendo instrumentos ya que pues desde luego ya demandan un mayor precio, otras consideraciones, otras características, pero como les digo, en un amplio porcentaje cuando uno va a buscar los osciloscopios en el mercado, los encontramos de dos canales.
Entonces siempre es necesario que esos dos canales estén, digamos, listos, estén, digamos, calibrados para poder trabajar. Ya en su momento ya les podré dar algunas indicaciones pues para que ustedes tengan presente en relación a la calibración de los osciloscopios. Entonces, sucede que siempre que uno trabaja con la electrónica análoga, hay un instrumento que es clave, muy importante, que es el generador de señal. Un generador de señal trae por lo regular la elaboración o generación de tres tipos de formas de onda: una onda cenital, una onda triangular, una onda cuadrada, a diferentes frecuencias. Ahora vamos a mirar ahí en el video pues lo que se nos va a informar. Entonces, ¿para qué sirve? Pues porque muchas veces nuestros circuitos necesitan pues que nosotros les inyectemos señales para ensayarlos, para mirar si dentro de lo que nosotros hemos diseñado se encuentran bien, si están trabajando bien las diferentes etapas. Entonces, realmente se convierte en un muy buen instrumento de laboratorio. Entonces, vamos a mirarlo rápidamente este video, entonces, para ver qué trae para compartirnos. Estamos. ¿Qué es el generador de funciones? Es un dispositivo capaz de generar tres tipos de ondas en nuestro caso. La onda inicialmente se selecciona según la función a trabajar. Primera función, onda sinusoidal, onda triangular y onda cuadrada. Normalmente las tres funciones yo voy seleccionando el tipo de onda que deseo y en la proyección de los osciloscopios que voy observando el tipo de señal. En este caso lo tengo autocalibrado para un ajuste de frecuencia. ¿Estamos claros? Entonces, yo selecciono aquí el tipo de onda. Cuando no he seleccionado ninguna de las frecuencias, observemos que en este caso él pierde la métrica, no sabe qué está midiendo. ¿Estamos? Eso es cuando han traveseado los botones que se han puesto a jugar con los botones. Él pierde qué es lo que está midiendo y qué es lo que está haciendo. En este caso, una de las notas importantes es: si el equipo de instrumentación de laboratorio está bien calibrado, usted puede basarse en el ajuste en el display que trae aquí al frente. ¿Estamos claros? Normalmente, exactamente, normalmente no le crean. Estamos claros, les pasa como las fuentes de poder, dice 5 voltios y hay 6, 6 y medio. O sea, no hay, eso hay que calibrarlo. Entonces, mejor ajústese a lo que realmente dice el osciloscopio. Si el osciloscopio dice tal frecuencia, sí créale a él y no a este display. Pero puede ser que de tanto uso se haya descalibrado o alguien lo haya tratado de ajustar y lo descalibró. Es muy frecuente. ¿Qué selecciono entonces entre las estructuras? Entonces selecciono el tipo de onda. Yo voy a seleccionar una onda sinusoidal con una frecuencia que vaya según el rango de los del factor multiplicador acá. Por ejemplo, si selecciono 1 kHz, la frecuencia que voy a tener entre los ajustes va a ser de 1 kHz. Para autoajustarlo, simplemente presiono el botón de autoajuste en los osciloscopios digitales y aquí él me lo autocalibra. ¿Estamos? Con el botón de measure, significa medición, entonces estaría presentándome aquí los valores, voltaje pico a pico, el RMS, lo que yo necesite. ¿Estamos claros? El tiempo y la frecuencia. Normalmente para los valores yo solamente presiono los botones celestes del extremo superior y ahí me sale el menú de lo que yo puedo medir. ¿Estamos claros? En este caso, según la función, cabe aclarar que en el generador de funciones, solamente en el generador de funciones, la punta tiene que estar configurada en X1. ¿Por qué? Porque el voltaje que saca el máximo son 15 voltios pico a pico, 20 voltios, dependiendo del tipo de generador que estemos usando. O sea, es muy poquito el voltaje pico a pico que saca. ¿Estamos claros? Se puede ver aquí la señal en esta onda. Ahora, el X10 vamos a usarlo a partir de 30 voltios. Después de los 30 voltios, que sepamos nosotros el 30 voltios pico, después de ese punto, vamos a autoajustarlo por X10. Estamos hablando pico, exactamente. Porque él da el valor pico. ¿Estamos claros? Ahora, en este caso, tenemos acá otras perillas y otros botones. Empecemos de izquierda a derecha. En el caso del factor de trabajo, como ustedes lo están viendo en este momento. En este punto, este botón que está acá, observen cuando yo lo presiono. Cuando yo lo presiono, ¿qué pasó con la señal? No se murió, sino ¿qué le pasó? Se encogió la amplitud, se hizo chiquitita. ¿Por qué? Porque aquí dice que este es un ATT y dice después 30 dB.
¿Qué era eso? 30 decibeles. O sea, ATT, ¿qué creían que sería entonces en inglés? Attenuation. Atenuación. O sea, se está atenuando la señal 30 decibeles. Lo que nosotros hacíamos con los filtros. ¿Estamos claros? Lo estamos atenuando. No disminuye la amplitud. La frecuencia no cambia. ¿Estamos claros? La frecuencia no cambia. Vean que se mantiene la frecuencia, sigue con el periodo igual. Lo que cambia es la atenuación. Se ve más pequeña. ¿Estamos claros? Normalmente vamos a seleccionar entonces el tipo de función de onda. Acá en contador es cuando yo quiero que él funcione como un contador. O sea, cuando yo que él, la entrada que tiene atrás tiene otros conectores, pueda servir para meterle frecuencias y que él cuente qué frecuencias está. Como diríamos nosotros, es como un pequeño osciloscopio, nada más que cuenta la frecuencia, nada más le dicen qué frecuencia está trabajando. Exactamente, por eso al display, ¿qué dije yo? No le crea al display. A los osciloscopios es lo que usted le tiene que creer, y ya con el osciloscopio estamos claros. En el caso de nosotros, ahorita están viendo un osciloscopio digital. Esta puede guardar un montón de datos e informaciones de las mediciones. En los analógicos es el que vamos nosotros ahorita a explicar. ¿Estamos claros? Es la misma cuestión, nada más que no tiene el botón de autocalibre y inicio. De ahí es más a pie. ¿Estamos claros? En el osciloscopio analógico. Este ya es digital, este trae un montón de funciones que él se autohace. ¿Estamos claros? Después de eso viene acá. Dice range pulse y pull out si yo lo saco. Pull out es que vamos a sacarlo para que él haga transformaciones a la señal. ¿Ven cómo vibra? La dobla, le cambia la forma, ver para acá, ver para allá. O sea, esos son los pequeños cambios. Si yo lo hondo, o sea, el pull to bar significa que yo voy a modificar el ancho, el pulso. ¿Pueden ver cómo se ve? Se modifica el pulso de la señal. Si yo lo presiono, aquí dice que voy a variar el rango. ¿El rango de qué? De la frecuencia, pero como está en un modo muy exacto, mejor lo dejo en amplitud, como está en el punto medio. Siempre la perillita en el punto medio, en este caso. Cuando vemos acá, dice la siguiente perilla, dice amplitud. En español, amplitud. Entonces, si lo vemos acá, la disminuyo, la hago chiquita, la hago chiquita, la hago chiquita, o la hago grande, la hago grande, la hago grande. ¿No ve? Ahí está toda la amplitud. Entonces, esto, si yo en este caso, es lo que yo estoy viendo con el factor de... Estamos. ¿Qué es el generador de funciones? Es un dispositivo capaz de generar 3 tipos de ondas en nuestro caso. La onda inicialmente se selecciona según la función a trabajar. Entonces, como ustedes pueden observar, el generador de funciones no tiene nada. Permítame que creo que ahí moví algo que no debía mover. Acá es muy fácil, el factor que dice aquí arriba, onda o onda completa. Entonces se puede jugar con esa parte. ¿Estamos claros? Ahí la dejo apagada. El siguiente es el ancho del pulso y la forma de la onda, que son los dos variables que tengo acá. Vamos a encenderlo, vean lo que le hace al ancho del pulso. ¿Ven cómo lo deforma? Ahí varía el ancho del pulso y la forma de la onda. Le hace una variación al range. Exactamente. Ni el mismo osciloscopio puede medir exactamente qué es el tiempo y la frecuencia. Esto es para cuando yo quiero jugar con lo que nosotros llamaríamos PWM. ¿Qué significaría eso? Pulse, ¿qué más? Modulation rate, o sea, modulación por ancho de pulso. Nosotros lo usamos mucho para los variadores de frecuencia. Cuando yo le varío el ancho del pulso, yo puedo hacer que en un motor esté más tiempo encendido o menos tiempo encendido. Para eso lo usamos nosotros. El PWM es importante para los carros eléctricos de hoy en día, porque con eso va a encender en la carga y descarga de la batería, va a encender el ancho para que el motor tenga más torque para arrancar en primera o menos torque como sería cuarta, quinta y sexta, nada más que sea velocidad, para no estar gastando tanto la batería. Para eso se usa el PWM. En la parte de potencia nosotros lo vemos también en las industrias para compresores de presión. Por ejemplo, los compactadores, han visto cuando hacen las chatarreras, compactan carros. Esos nosotros a nivel hidráulico, nosotros manejamos una simple perillita y meten 10 o 20 o 30 toneladas de presión a una electroválvula. Eso es lo que nosotros vemos en función.
Entonces, acá es muy fácil. El factor que dice aquí arriba, dice 1, 10, 100, 1000, o 1K, 10K, 100K y 1 mega. Es el factor por el que voy a multiplicar aquí. Entonces, acá tengo dos perillas, fino y principal. La principal me ajusta radicalmente, hace cambios abruptos a la frecuencia, como lo vemos acá. ¿Lo ven? Yo le doy autoconfigúrese y vea la frecuencia, ahí va subiendo y se haciendo. Conforme aumenta la frecuencia, se va haciendo más pequeñita la forma de la onda. ¿Por qué? Porque es el inverso del tiempo. Se va haciendo más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, porque el tiempo va aumentando. Si yo lo voy bajando la frecuencia, se va haciendo más ancha, porque tiene más tiempo. Eso es lo que quiere decir eso. Acá en el fino, yo puedo ya variar valores de ajuste muy preciso. Por ejemplo, yo le digo a usted, ajuste el osciloscopio que tenga una frecuencia de 1 kHz. Usted tiene que jugar con, primero, llegar lo más cercano a 1000, a esta. Y con esta, ajustar a que sea 1 kilo cerrado. ¿Estamos claros? Al display no hay que creerle. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí .932, dice que está a 1K, ¿qué sería eso? 1K por .932. ¿Estamos claros? Entonces, ¿eso qué sería? .932 kHz, que sería 932 Hz. ¿Estamos claros? Si yo lo subo acá, aquí dice 1.112, ¿verdad? Entonces aquí la frecuencia, si lo doy measure, me tiene que dar un 1.12 kHz si estuvieran ajustados los dos, bien calibrados. Si no, ahí tengo que ajustarlo con el main. Porque dice 1 punto, bueno, acá cambió, pero estaba parecido, decía 1.3 y ahí decía 1.3. Véalo acá, 1.11 y ahí está. No, sí, pero es que ahorita ya cambió, pero antes estaba así, era milésimas. Sí, el equipo está casi bien calibrado. Es número más al osciloscopio de Jiggy que tiene un kilo. Exactamente. Y aquí mueve la amplitud. Recordemos que en esta yo ajusto la amplitud. Si yo le digo necesito 3 voltios por amplitud, entonces lo ajusto aquí. 3 voltios por amplitud. ¿Estamos claros? Entonces, como ustedes pueden observar, el generador de funciones no tiene nada de nada difícil. ¿Estamos claros? Simplemente es para dar señal. Sería una fuente de poder, de cuentas. Y es el punto lógico. En el caso del pull to bar, lo que hace es meter la desviación del offset. No, de punto lógico. Ok. Este varía el logaritmo de la señal. O sea, lo que está variando para nosotros es la forma de la señal, ¿ven? Que mueve la amplitud. Eso es lo que le está haciendo. Pero hay que encender el wrench para poder modificarlo. ¿Preguntas de este aspecto? Entonces, yo tengo que casi se pueden usar. Por ejemplo, cuando yo les pido a ustedes hacer una variación offset, o sea, una variación de activar algún componente de potencia, como un trial, un SCR, que eso se ve más adelante, ahí tenemos que utilizar por ese lado distorsiones, a eso se llaman distorsiones o ruidos. O sea, pero en el caso de nosotros, vamos a estar usando específicamente los botones para seleccionar la frecuencia del rango que quiero trabajar, la función del rango que quiero hacer, si le pido atenuación o no, a eso es solamente para los filtros. Exactamente, atenuación yo lo pongo acá. Solo esas dos ahí, 0 y 30. Solo 0 y 30, exactamente. Sin atenuación y con atenuación. ¿Estamos claros? Si le pido el ajuste de la frecuencia, entonces aquí usted tiene para trabajar la frecuencia que yo le pida. Y la amplitud. Son los más importantes que tenemos que trabajar con él. ¿Estamos claros? En el caso de nosotros, más adelante, como esto es instrumentación y herramientas que ocupamos para el laboratorio, si, por ejemplo, el integrado principal, voy a revisar uno más adelante, si el integrado principal es el 80-38 y está dañado, lo más seguro a ustedes les va a tocar cambiarlo. O si se le daña, porque tenemos que cambiarlo nosotros. Estas son herramientas que nosotros vamos a usar en quinto año, entonces tenemos que tratar de que los equipos estén en buenas condiciones. ¿Estamos claros? ¿Preguntas de estos dos? Ok, vamos a hablar entonces de la estructura de trabajo. Cuando hablemos de la parte de alterna, usamos si se piden frecuencias específicas, como es que yo pongo 120 voltios a set, 60 Hz, o tal, es con esto que vamos a jugar.
Estamos claros. Este va a ser el generador y este va a ser el osciloscopio para uso de trabajo. ¿Estamos? Ahora. Bueno, muy bien. Entonces, allí tuvimos pues la oportunidad de ver como las características que tiene el generador de señal, que también ustedes pueden observar que lo podemos llamar un generador de funciones. Los dos nombres son válidos y entonces cuando uno escucha tanto de una manera o de otra, estamos hablando primordialmente de un equipo, un instrumento que nos va a dar la posibilidad de tener pues tres formas de onda, que ya ustedes saben cuáles son, y que por lo regular son tres formas de onda las cuales nosotros podemos tener hasta un rango de frecuencia de los 3 GHz normalmente. Creo que algunos llegan hasta los 30 gigas, si mal no recuerdo, los que tenemos en la institución son hasta 3 gigas. Por lo regular pues hay intervalos, entonces eso va cambiando y por decir el primer intervalo va de 0 Hz digamos a 300 Hz, entonces luego el otro va de 300 Hz a 3 kHz, luego vamos de 3 kHz a 30 kHz, luego de 30 kHz a 300K, luego de 300K a un valor de 3 megas, de 3 megas vamos a 30 megas, de 30 megas a 300 megas y así sucesivamente hasta que llegamos pues al último rango de frecuencias que tiene que ver ya desde el punto de vista pues como les digo hasta los gigahertz. La verdad que es un instrumento muy pero muy útil y una recomendación que sí les hago pues que me parece que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta es que nosotros seamos pues muy juiciosos en lo que tiene que ver con el manejo que se le dan a esos equipos cuando ya ustedes tengan la oportunidad. Permítanme que aquí hay preguntas. Cuando ustedes tengan una pregunta, entonces, o es una opinión, bueno, aquí dice una video, pero si uno no practica. Sí, no, yo soy muy consciente de eso. Yo soy muy consciente de eso, de hecho les voy a compartir algo. Yo las inquietudes que les he logrado a ustedes percibirles en esta sesión, yo las voy a compartir con la profesora, porque pues de pronto ella puede tener más información que yo no tengo, ¿no? Entonces yo se las voy a compartir a ella. De todas maneras, sí tengan en cuenta algo, este tipo de información por video yo siempre la comparto en la clase. Siempre me gusta en esta primera sesión, antes de, digamos, de tener la posibilidad pues de empezar a trabajar con los equipos, me gusta siempre compartir como una especie de abrebocas para ya que todos vayan encauzándose en qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Voy a presentar aquí en este momento esta guía que estamos viendo acá, porque esta es la primera guía que nosotros normalmente utilizamos para efectos pues de lo que hacemos aquí en el laboratorio. Entonces vamos a leerla rápidamente, aunque ya me queda muy poco tiempo, pero quiero pues que veamos así rápidamente qué es lo que tenemos pues como concebido con ella. En esta guía, pues uno busca en primera instancia tener un acercamiento a la medición pues de voltaje directo o continuo, ¿cierto? Esas son, digamos, pues como las características que uno tiene allí pues en ese sentido. Lo otro que para nosotros viene siendo relevante es que cuando ya uno puede ahí variar con la ayuda del potenciómetro, tener la posibilidad de tener varios valores, entonces uno mira cuánto es la tensión en DC y entonces desde ese punto de vista la idea es confrontar qué me da a mí con un voltímetro y qué me da a mí con un osciloscopio. Entonces digamos pues como la idea. Lo otro es que uno puede hacer una implementación como la que ustedes están viendo allí, de tal forma entonces que tengamos la posibilidad de determinar qué sucede cuando ya se puede, digamos, armar allí
la resistencia con la fuente y tener esos aspectos pues para mirar una variable pues como es el caso de la corriente, teniendo en cuenta pues todos esos aspectos que son tan fundamentales. Y desde luego pues ya uno puede confrontar allí con base en el valor de resistencia y conocida, y con un valor de resistencia pues desconocida, entonces mirar cómo con el osciloscopio yo puedo ver la forma pues de obtener ese valor, ¿cierto? Es una medición pues en este caso que llamaríamos indirecta, pues con la ayuda del instrumento. Y aquí está algo que podríamos denominar similar al caso anterior. Lo que pasa es que aquí ya se utiliza pues una ecuación. Entonces, para poder hacer mediante ese método lo que se reconoce pues como la medición pues conocida por el método directo, ¿ya? Entonces lo que tenemos nosotros allí. Después el propósito es revisar pues digamos diferentes tensiones con corriente alterna. Aquí podríamos utilizar desde luego el generador de funciones o el generador de señal y revisar esos aspectos de tal forma de que ya con base en eso, entonces uno ya va viendo pues la utilidad que tiene para nosotros el osciloscopio en ese sentido, ¿no? Y lo mismo para revisar en una forma de onda, porque en una forma de onda, cuando yo ya hablo de una señal, ustedes saben que nosotros podemos mirar tanto la amplitud, podemos mirar el periodo de la señal, y al tener el periodo de la señal podemos ya mirar la frecuencia de la señal. En los osciloscopios que no son digitales, que no nos entregan pues la información de manera directa, por lo regular lo que uno hace es tomar la medición tanto de la amplitud, ¿cierto? Y luego tomar la medición de lo que tiene que ver entonces con el periodo. Cuando yo ya tengo el periodo de la señal, entonces tengo la posibilidad que a partir de ese valor de periodo hago ya el cambio para determinar entonces el valor de la frecuencia. Y ya uno llena estos datos, entonces lo que vamos a hacer en la siguiente sesión es trabajar con esta guía. Vamos a trabajar con, pues como les dije en principio, pues con este generador, con este simulador. Ya ustedes pueden entonces hacer esta descarga de la guía, leerla desde luego, tenerla allí presente y en 8 días ya miramos entonces cómo vamos a proceder. Reitero algo, yo les siento pues las inquietudes, yo voy a compartir sus inquietudes con la directora de programa, así que pues como les decía ahora, tranquilos, tenemos que ser pacientes porque de todas maneras pues yo creo que ya ustedes entienden pues los factores, ¿no? Entonces vamos a tomar por favor la imagen de la noche para que ya entonces vamos cerrando esta sesión y entonces yo ya pueda ir ahorita en 4 minutos a la otra sala, ¿ya? Sí, rapidito todos los que faltan para que salgamos bonitos, ¿ya? Bueno, procedo a tomar allí. Permítanme, yo reviso cómo quedó, yo creo que se aguanta. Entonces voy a guardarla, tenemos 2020-08-14. Esta es laboratorio en Canadá. Listo. Bueno chicos, entonces ya saben pues que el grupo que tenemos en Telegram va a servir para las 2 asignaturas. Cualquier cosa por ahí nos estaremos comunicando. Ya el video de la sesión de anoche ya está en línea, entonces para que ustedes lo puedan utilizar. De todas formas, como ahí en
en el Moodle tenemos la posibilidad de como compartir los enlaces. Yo les estaría igual ahí compartiendo, pero sí les recomiendo que se suscriban al canal, hagan lo que ahí ya igual cuando yo vaya subiendo ya les va llegando la información de primera mano. Les agradezco mucho la atención y bueno, se me cuidan. Una feliz noche. Gracias, profe. Chao, Chao. profe. Bueno, Buenas noches para adiós. todos. profe. Hasta luego, Chao, profe. chao. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Qué hubo? La que hay. ¿Cómo diría menor? Decirle a Totsi que te suelte. No, aquí caí la un infarto cuando dio cuenta que la cámara estaba prendida. ¿Ya se fue por eso? ¿Todo el mundo? Yo no me cuenta. Estábamos aquí. Charlie y yo. Vamos a hacer tareas, pues. ¿Cuáles tareas, papi? Yo ya hice mis tareas. Mano, ¿a qué hora vamos a hacer esto? Wow. ¿Esto? No, eso no es que en clase, pues. Ve, él no dijo que había que hacer eso. Él dijo que eran clases y yo la verdad no puse cuidado, parce. Bueno, yo le entendí que ahora en clase. Que él dijo fue. Yo entendí que trataran de hacerlo y que en la clase revisábamos no sé qué, de pronto lo que habíamos hecho o algo así. Bueno, amor, eso no iba a hacer a nada. Bueno, pues yo voy a intentar, pero yo, la verdad, aparte de sincero, yo multisim no lo manejo muy bien. Amor, tienes encarnado. Me toca trabajar el sábado y el domingo. Bueno, el domingo creo que ya no voy. Yo le dije además que no me pusiera a trabajar el domingo. Charles, ¿por qué siempre me haces bullying a mí? Yo voy a repasar, yo voy a averiguar, hermano, por Google, por YouTube y todas las cuestiones, a ver cómo es eso, porque yo el programa acá no lo manejo bien. Parce, mira que yo estoy tratando de instalarlo y no me deja. Yo no sé qué pasa ahí. Es que no te acuerdas que hay que craquearlo. Sí, pero yo me pillé un video tutorial y estoy siguiendo los pasos de ese man, pero llega un punto que a mí ya no me deja seguir así como ese man. Y no era por la versión. Yo Ya, no, es que mira que no tiene. voy a pillarme otro video a ver, pero pues igual yo me voy ahorita. Quédate en tu casa. No era el quédate en casa. ¿Por qué son envidiosos? Ya ahí con la novia. Ve, mano, ¿qué te iba a decir? Ya, amor, ya. De eso de dinámica, yo no puedo hacer la segunda. No he revisado eso, ¿es? Yo te mando mi foto ahorita. A mí me parece que eso es así porque eso fue lo que hicimos con el hombre. Pero yo no supe hacer la segunda. Yo le pregunté a él y él me dijo que eso es una cuadrática. Sí. Pues creo que la segunda sí es cuadrática porque él estaba diciendo que era cuadrática. Pero la verdad No, güey, ¿sabes qué? Cállate que eso está grabando todavía, ve. Ay, no, ustedes salgan de eso. Oye, Me fui.